En el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Estas palabras fueron expresadas por el rey Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Después de haber sido humillado por su soberbia, por su orgullo, por su altivez, Dios le había hablado un año antes de ser humillado, de ser corregido. Ustedes que han leído la Biblia conocen la historia. Y lo he leído porque también conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Todopoderoso ha hecho en mi vida. Soy el hermano Benigno Juárez Méndez, pastor de la iglesia Puerta del Cielo en la ciudad de Plano, Texas, Estados Unidos. Gracias a Dios por ello. Es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como introducción, tenemos 20 años de estar trabajando en la obra del Señor en esta ciudad de Plano. Y ahí estamos luchando. Ahí está la iglesia del Señor. Quiero narrar parte de mi testimonio porque es muy largo. Yo me convertí al cristianismo, yo me convertí a Cristo. Corría el año al principio de 1966. Ya les mencioné, mi nombre es Benigno Juárez Méndez, soy de Chiapas, México. Y estoy en este país por la gracia de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, habían muy poquitos cristianos. Se podían contar con los dedos de mi mano. Lo que reinaba era el paganismo. Lo que reinaba era el llamado catolicismo. Mis padres eran católicos, de palabra, porque ellos no iban al templo, a sus iglesias. Ellos iban cuando bautizaban a uno de mis hermanitos. Y regresaban a casa y se hacían unas grandes borracheras con los compadres. Según ellos estaban agradando a Dios. En ese ambiente me crecí. Ahí me empecé a formar. No se sabía del Evangelio. No se sabía de lo que es la iglesia de Cristo. Yo no era adolescente, no era ni niño ni joven. Estaba entrando a los 14 años. Cuando tenía 8 años, un tío que había venido a los Estados Unidos y regresó siendo cristiano, él me empezó a predicar y me enseñó varios coros. Como es, alabaré a mi Señor. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Y unos 4 o 5 coros que me enseñó mi tío y me gustaron. Yo no era cristiano. Pero después de unos 4 años, 5 años, unos jovencitos me hablaron del Evangelio. Me sentí impactado. Porque me hablaron de los juicios de Dios. Me hablaron de los castigos de Dios. Me hablaron del infierno. Y que Dios me amaba y quería librarme de esa condenación. Me impactó. Me invitaron a su templo, una misioncita muy pequeña en un lugar llamado Galeras, un ejido rumbo hacia la parte norte en Chiapas. Y por primera vez asistí a un templo. El predicador al final de su predicación dijo: ¿hay alguien que quiere aceptar a Cristo? Y yo levanté mi mano, sin saber.
en mi ignorancia. Y el predicador dijo: ven, jovencito, vamos a orar por ti, te vamos a presentar a Dios. Yo pasé y de esa manera acepté a Cristo. Es algo que no se me olvida. Y empezó un cambio en mi vida. Yo me enamoré de Jesús. Yo me sentía atraído por la palabra del Señor. Era un niño. Sufría mucho porque yo sufría de epilepsia. Tenía como 7 años cuando me pegó la epilepsia. Más bien era un demonio que me atormentaba. Yo me moría. Por horas me quedaba muerto. Mis padres, desesperados, no confiaban en Dios, no pertenecían a una iglesia cristiana. Y ellos me llevaron que a la Virgen, que a los ídolos, que al patrón del pueblo. Y además me llevaron con brujos, con curanderos, con hechiceros, buscando mi sanidad. Y a mí me iba peor. Yo me moría por horas. Y cuando me empezaba a pasar, me quedaban unos dolores, pero dolores de muerte, que yo no sé cómo pude soportar semejantes dolores. Yo sentía que me arrancaban los ojos. Sentía que el cerebro lo tenía como gelatina. Me temblaba y un dolor horrible. Movía la vista y sentía que me arrancaban los ojos. Costaba que regresara en conciencia. Y duré varios años sufriendo. Vivía con mucho miedo. Cuando empezaba el mal me sentía aterrorizado. No sabía qué hacer. Era un niño, gritaba. Mis padres no hallaban qué hacer. En su desesperación supieron de una mujer que curaba en un lugar llamado Monteperla, rumbo a Unión Juárez. Fueron capaces mis padres de dejarme en la casa de esa bruja, una niña, para que me curara. No me curó. Estaba peor. Mis padres me recogieron. Y entonces, hermanos, en ese estado estaba yo cuando acepté a Cristo. Pero yo no acepté a Cristo por interés de mi sanidad. Ni sabía que los creyentes oraban por los enfermos. Pero estando en esas condiciones, hermanos, los hermanos se dieron cuenta de lo que me pasaba y empezaron a orar por mí. Y la enfermedad empezó a desaparecer. A desaparecer. Y para no hacerlo largo, el Señor Jesús me sanó de esa enfermedad. Los médicos, porque también en su pobreza que vivía mi padre y mi madre, porque eran muy pobres. Éramos muy pobres. Pero pobres, lo que se dice pobre. De tal manera que cuando el pobre dice no tengo dinero es porque no tiene nada. Es porque come lo que se encuentra en el campo y diario. Es terrible. Entonces, el médico les dijo a mis padres, cuídenlo mucho, dijo, porque esa enfermedad no se cura, es incurable. Denle lo que quiera, cuídenlo, porque a veces no llegan ni a jóvenes. Pero no fue así, porque cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, que los hermanos oraban por los enfermos, Cristo me sanó, estoy libre, soy sano. Hermanos, y dicen que esa enfermedad es hereditaria, la epilepsia. A mis 18 años me casé temprano. Soy padre de 6 hijos varones y 2 mujeres. Y todos me nacieron sanos y están sanos. El más grande ahora tiene 50 años ya casi. Y todos están sanos, todos mis hijos viven. Dios ha sido el médico mío y el médico de mis hijos. Porque esto es una realidad. La Biblia nos enseña. Le dijo al pueblo de Israel,
Yo soy Jehová tu sanador. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Eso es promesa de Dios. Esta es palabra de Dios. Si algunos no lo creen, es decisión de ellos. Pero yo tengo grandes experiencias, grandes testimonios. Yo vivo de milagros, como dice un himno, por Cristo mi Señor. Llevo casi 40 años en el ministerio, sirviendo al Señor. El Señor me levantó en Chiapas cuando tenía 26 años. Empecé a trabajar en la obra del Señor. Los hermanos me acomodaron. Yo era miembro de la Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana. Ahora está en otros países, esa iglesia. Y ahí empecé a trabajar y a servirle al Señor. Me permitió levantar una congregación en un lugar llamado Cacahuatán, Chiapas. Después estuve en Puerto Madero. Estuve en un lugar también, a una congregación donde me mandaron, llamado Viva México. Y después el Señor me permitió levantar una obra en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Trabajé por 9 años. Y no sé por qué, pero pasaron cosas de pobreza, de miseria. México en aquel entonces sufrió una crisis, una devaluación terrible y espantosa, que muchas gentes quedaron en bancarrota. Yo trabajé de carpintero por muchos años y hasta ahora sigo siendo carpintero. Porque yo como pastor tengo un trabajo, he trabajado. Yo no vivo del ministerio, porque me educaron en una iglesia donde los pastores no ganan, no tienen sueldo, trabajan voluntariamente y tienen un trabajo particular para su sostén. Así se fundó la Iglesia Cristiana Interdenominacional desde 1922. Yo le llamo a esa iglesia que es mi madre, porque ahí estuve por muchísimos años. 30 años. Entonces, hubo necesidad de venirme a los Estados Unidos. Nada más por 2 años, porque yo tenía una deuda. Y regresé. Pero cuando regresé, hubieron muchos problemas, que cambió todo, y decidí regresar a los Estados Unidos. A pesar de que cuando yo me fui diciendo, nunca volveré más. Aquí ya estaban 3 de mis hijos, y me fui para nunca volver, pero no fue así. Me encontré con una situación muy difícil, y regresé pronto a los Estados Unidos, y el Señor me empezó a abrir puertas. Aquí estoy, para la gloria de Dios. Amén. Hace más de 20 años, el Señor me permitió levantar una obra en esta ciudad de Pleno. Le estuve orando 2 años. Señor, yo quiero trabajar para tu obra. Yo no soy para estar sentado en una congregación, en un templo, en unas bancas. Yo soy para servirte. Y se abrió la obra, hermanos. Y así se empezó. Yo soy un hombre muy feliz, dichoso. He pasado momentos difíciles porque fuimos llamados para vivir de todo y en todo. Jesús dijo en San Mateo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Él como hombre venció, y nosotros también como hombres venceremos, y la palabra del Señor dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. He pasado muchas enfermedades, y de todas ellas el Señor me ha curado. Es más, acabo de salir del coronavirus, del COVID-19, malvada enfermedad que en los Estados Unidos va matando
a más de 161,000 personas. Esto es muy triste. Estamos viviendo tiempo de terror, de miedo. Porque nadie puede decir que no tiene miedo. Todos. Esto puso a temblar a todo mundo. Solamente los que no están viviendo su vida conscientemente es que no lo toman en serio. Pues el que se droga, está en las drogas, no le importa lo que está pasando. El que se emborracha de igual manera. El que está en otros vicios, está en el vicio y no se da cuenta del peligro, y muchos ahí se han muerto. Es muy triste. ¿Cuántos hombres se han muerto sin Cristo y han pasado a peor vida? ¿Y cuántos cristianos se han muerto y han pasado a mejor vida? Porque ahora viven y descansan en un lugar muy especial, el seno de Abraham, el paraíso. Gloria a Dios. Es un placer poder expresarle esto. Voy a seguirles hablando de mi testimonio, de mis experiencias. Soy un hombre muy dichoso y feliz. Él me ha abierto puertas en este país. Vivo en la ciudad de Pleno, en la 3201 Rich Lane, Pleno. Mi teléfono es 214-326-9452. A sus órdenes, Benigno Juárez Méndez. Me pueden llamar por teléfono. A mí me gusta orar por los enfermos, por los que aceptan a Cristo. Ríndete al Señor, te invito. Será la mejor decisión que tomes en tu vida. Dios te bendiga. Ha sido un placer dirigirme a todo mundo, porque esto lo va a ver muchísima gente. Y espero que sea de bendición, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre, dice Hebreos 13:8. Y esa es palabra de Dios. Dios les bendiga. Me despido de ustedes.